vamos ahora a entrevistar a un político que tiene muchos datos y mucha información de por qué Mañueco ha elegido este día para convocar elecciones. Él es una persona de máxima confianza del presidente, que además ha sido el negociador del PP en estas reuniones con Por Ávila para cerrar los presupuestos. Él es Raúl de la Hoz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido de nuevo. Buenas noches. Decía usted esta mañana en el especial informativo que hacíamos en esta casa que usted mismo comprobó el pasado miércoles en la reunión con Por Ávila, en Ávila, usted acudió hasta allí, que había un pacto entre Ciudadanos y Por Ávila pues para alcanzar un acuerdo con los presupuestos. Ellos lo niegan, tanto Por Ávila como Francisco Igea. Imagino que tiene pruebas de que eso ha sido así. Lo primero es su palabra y su confirmación de que así era. Mire, por hacer un poquito de breve historia de lo desgraciadamente acaecido en torno a la tramitación de los presupuestos. Nosotros, cuando presentamos los presupuestos de la Junta de Castilla y León, los mejores presupuestos de la historia de Castilla y León, sabíamos que lógicamente deberíamos de negociarlos con alguna otra formación política, pues ya no teníamos mayoría absoluta en la Cámara, y parecía lógico que la escogida fuese Por Ávila, una formación con la que además teníamos una buena relación, con la que el año anterior habíamos aprobado los presupuestos y nos habían ayudado a hacerlo, aprobando algunas enmiendas, y nos acercamos a ellos con la mano tendida. Encontramos inicialmente una buena colaboración con Por Ávila, pero inicialmente pronto comenzamos a tener algunas sospechas de que algo no iba bien, de que algo estaba distorsionado, digámoslo así, en las negociaciones. Yo mismo en este programa hablé de que esto no podía ser un mercado persa en el que uno negocia con unos señores mientras está negociando con la espalda por otros y a la vez tiene acuerdos con terceros. Eso, que entonces era una sospecha, desgraciadamente se confirmó. Se confirmó que Ciudadanos tenía un pacto con Por Ávila a espaldas del Partido Popular, del cual formaba parte, lo hemos comprobado después también, el Partido Socialista. Un pacto que suponía sencillamente romper el equilibrio territorial en la elaboración de las cuentas de esta comunidad autónoma, ceder a un territorio en perjuicio de otros territorios partidas, siendo casualmente una provincia cuyo ayuntamiento principal está gobernado en un pacto entre Ciudadanos y Por Ávila. Eso, que fue una sospecha, se me confirmó verbalmente por los propios representantes de Por Ávila en esa reunión que se están viendo en imágenes, pese a lo cual nosotros seguimos intentando mantener la posibilidad de un acuerdo. Pero llegados a este punto, al lunes, a hoy, nos cabían dos posibilidades. Hoy, convocatoria, que habría de ser del Pleno de aprobación de los presupuestos. Aceptar la extorsión a la que se nos estaba sometiendo por parte de Ciudadanos y Por Ávila para aprobar unos presupuestos que suponían la ruptura del equilibrio territorial de Castilla y León, una forma de hacer política muy común en Sánchez, pero absolutamente opuesta a lo que queremos que sea Castilla y León: cesiones territoriales, privilegios para unos territorios, perjuicio para otros, o retirar los presupuestos. Sabíamos que la retirada de los presupuestos, concluyo, sabíamos que la retirada de los presupuestos iba a anticipar la posibilidad de la moción de censura que sabíamos segura a partir de marzo, pero que evidentemente con todos estos acuerdos entre Ciudadanos, Por Ávila y participación del PSOE presumíamos podía acercarse. Y esas son las razones por las que hemos tomado la decisión de anticipar las elecciones y que sean los ciudadanos de Castilla y León los que elijan entre el Partido Popular del señor Fernández Mañueco o el Partido Socialista del señor Sánchez, del señor Tudanca, apoyado por Podemos, por comunistas, por partidos localistas, como vemos ahora, y por intereses espurios de terceros. O sea, que creían que si esos presupuestos no se aprobaban o no se convocaba esa convocatoria para los presupuestos, la moción de censura, digamos que estaba más cerca. En cualquier caso, quería preguntarle... Recuerdan ustedes que fue en este mismo programa donde el señor Igea manifestó que la moción de censura no solo podía interponerla el Partido Socialista. Sí, aquí lo dijo, que ellos también podían hacerla, aunque por lealtad no lo iban a hacer. Desde el pasado 6 de septiembre, cuando el presidente se sumó a la iniciativa del Partido Socialista con la reforma de la atención primaria en el medio rural, es verdad que las relaciones entre los socios de gobierno han sido muy tensas, pero Mañueco es verdad que ha negado hasta ayer que iba a haber una convocatoria electoral. Quiero que vea lo que decía este fin de semana Ana Sánchez, la secretaria de Organización del Partido Socialista, y si esto también de alguna forma ha precipitado los hechos. Vamos a escucharla. Los socialistas vamos a apoyar las enmiendas de Por Ávila en el próximo pleno presupuestario. Los 35 procuradores socialistas
Vamos a apoyar las enmiendas de Por Ávila, porque son justas para Ávila, porque son fruto de una deuda histórica. Esto evidentemente explica bastantes cosas. Esto y la respuesta que el representante de Por Ávila dio a los pocos minutos y que viene a ratificar las propias palabras que Por Ávila me expresó a mí personalmente. No hay problema, las enmiendas saldrán adelante. Fíjense ustedes. Una cosa, señor de la Hoz, a la hora de convocar estas elecciones, imagino que han tenido en cuenta muchas variables. El hecho de que estemos en la sexta ola, con los contagios aumentando considerablemente, ¿hasta qué punto se ha tenido en cuenta? Mire, yo he estado esta mañana en la presidencia de la Junta de Castilla y León, donde estaban todos los consejeros, que nada más concluir la rueda de prensa han abandonado la sala y han vuelto todos a sus puestos de trabajo. Mañana toma posesión Alejandro Vázquez como nuevo consejero de Sanidad, una persona excelente desde el punto de vista personal, pero sobre todo profesional, con una amplísima experiencia en la gestión de política sanitaria y concretamente de la sanidad pública, que se va a hacer cargo de la sanidad en Castilla y León en un momento fundamental. Hemos convocado elecciones, sí, pero en absoluto hemos renunciado a afrontar de forma clara y sincera el principal reto que tiene en este momento la comunidad autónoma. En cualquier caso, si los contagios aumentaran, de cara a ese 13 de febrero, se pueden suspender las elecciones. Evidentemente, para eso falta mucho. Evidentemente, estamos hablando de hoy y mañana mismo el consejero de Sanidad toma posesión y mañana mismo, evidentemente, se pone a trabajar en lo que para nosotros es fundamental hoy: atajar el COVID, seguir con la campaña de vacunación, intentar acelerarla y a la espera de lo que suceda en esa reunión que presuponemos importante el miércoles en la conferencia de presidentes. Todas las encuestas últimas dicen que el Partido Popular ganaría en Castilla y León, pero necesitaría apoyos. También esas encuestas ven como único socio de gobierno, en este caso sería Vox. Yo no sé si se van a sentir más cómodos o incómodos con Vox que con Ciudadanos. Estamos aventurando mucho. Bueno, estamos hablando de futuribles, por supuesto, y de encuestas. Evidentemente, hay mucho, todavía tiene que suceder mucho. Yo creo que en este momento sí, se han convocado elecciones, pero repito, lo que en este momento nos preocupa no es el resultado electoral, sino de qué manera afrontamos la lucha contra el COVID, el proceso de vacunación, la recuperación económica, el aprovechamiento de fondos comunitarios y efectivamente luego habrá unas elecciones, los ciudadanos tendrán que expresarse en los términos en los que antes le he dicho, Sánchez o Castilla y León, un gobierno nacional del señor Sánchez que está empeñado en perjudicar a Castilla y León con una marioneta aquí que se llama Luis Tudanca, o un gobierno serio y responsable que representa a Alfonso Fernández Mañueco. Eso será lo que tengan que decidir los ciudadanos el próximo 13 de febrero. Hasta entonces lucharemos contra el COVID. Usted nunca ha tenido una buena relación con Francisco Igea. Esta misma mañana, cuando le entrevistaba a mi compañero Rubén Hernández, decía textualmente, hace tiempo que no hablo con ese señor, le preguntaba si había mantenido algún tipo de conversación después del anuncio. ¿Ha sido difícil cogobernar con Francisco Igea y con Verónica Casado? Mire, mis relaciones personales con esta persona prefiero que queden en el ámbito estrictamente personal. Me importa lo político y a los ciudadanos les tiene que importar el papel que en este ámbito jugamos unos y otros. Yo he de decir una cosa clara y públicamente. Con algunos miembros de Ciudadanos, con muchos miembros de Ciudadanos, ha sido un extraordinario placer trabajar. Lo digo sinceramente. En las Cortes de Castilla y León he encontrado unos socios extraordinariamente leales, fieles, que me hubiera gustado encontrarme en otros ámbitos. Hoy se ha hablado mucho de traición, de deslealtad unos y otros. No sé quién considera que ha sido más desleal, si Verónica Casado o Francisco Igea. Yo le he hablado antes de los hechos que exponen y explican con claridad y con rotundidad lo que ha sucedido en relación con la aprobación de los presupuestos. Y a mí me da una pena enorme saber que los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, los presupuestos más altos de la historia de Castilla y León, no han podido ser aprobados única y exclusivamente por la traición a la que han querido someterle algunos representantes de Ciudadanos y los representantes del partido de Por Ávila. No obstante, le anuncio, los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León será lo primero que apruebe el próximo gobierno de Alfonso Fernández Mañueco el próximo febrero. Sin embargo, Francisco Igea hoy decía que los que han dado la cara durante la pandemia, durante lo peor de la pandemia, fueron precisamente él y Verónica Casado, la ex consejera de Seguridad. Poco honesto por su parte. Él ha trabajado en la lucha contra la pandemia, Verónica Casado también, pero aquí me parece bastante torpe desde el punto de vista personal poner a unos por delante de otros, sinceramente. ¿Podrían haber sido un poco mejor las formas? Lo digo
por el anuncio del presidente en Twitter, porque se le hubiera informado antes a Francisco Igea de su cese. Le he hablado antes del riesgo de moción de censura, ¿verdad? Han querido hacerlo rápido y precipitadamente para evitarlo. Bueno, ahora va a ser el PP el que lidere la Consejería de Sanidad, lo decía usted antes con Alejandro Vázquez. ¿Es algo que les tranquiliza a ustedes, teniendo en cuenta los múltiples problemas que han tenido con Verónica Casado, tanto en las medidas restrictivas, en el plan de atención de reforma sanitaria en el medio rural? Me tranquiliza saber que al frente de la sanidad pública en Castilla y León va a estar un excelente político, una excelente persona, pero sobre todo un excelente profesional que ha demostrado allí donde ha trabajado que lo primero y fundamental es trabajar desde el diálogo y la concertación. Diálogo y concertación con los profesionales, que va a ser fundamental en el desarrollo de las funciones que tiene atribuidas como consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León. La campaña electoral empezaría el 27, si no me equivoco, 27-28, sí. Es un viernes. Sí. Bueno, ahora los periodistas ya saben que tenemos mucho morbo en estas cosas. ¿De quién más va a tirar Alfonso Fernández Mañueco? ¿De Pablo Casado o de Isabel Díaz Ayuso? Eso no me lo puede preguntar a mí, se lo tiene que preguntar a Alfonso. En todo caso, sí que le digo, en el Partido Popular tenemos la extraordinaria fortuna de contar con un extraordinario plantel de líderes nacionales y autonómicos, todos los cuales están encantados, porque así nos lo han anunciado, de venir a ayudarnos en la campaña electoral. Recibiremos a Isabel Díaz Ayuso con muchísimo gusto y recibiremos a Pablo Casado con muchísimo gusto, pero también a Feijóo y al resto de líderes autonómicos y nacionales de nuestro país. Somos una familia, el Partido Popular a nivel nacional, y esa familia quiere ayudar a Alfonso Fernández Mañueco a lograr en beneficio de los castellanos y leoneses la presidencia de Castilla y León. Pepe, una campaña dura, casi sin precedentes, a cara de perro, teniendo en cuenta la situación ahora mismo, sobre todo de un partido como Ciudadanos, ¿no? Hombre, hay alguno que lleva cara de perro desde las pasadas elecciones y no se le ha quitado todavía, pero nosotros no somos así. ¿A quién se refiere? Al Partido Socialista y al señor Tudanca, al cual no se le ha quitado esa cara desde las pasadas elecciones y evidentemente no la va a cambiar ahora. Pero nosotros nos vamos a mostrar ante los ciudadanos de Castilla y León como lo hemos hecho durante todo este tiempo, de forma clara, de forma sincera, de forma sensata también, exponiendo qué es lo que hemos hecho en los momentos más difíciles de la pandemia, cómo hemos gobernado, por qué Castilla y León está en mejores condiciones económicas, sociales y sanitarias que el resto de España, pero también explicándole a los ciudadanos de Castilla y León que nos jugamos mucho. Nos jugamos seguir avanzando como comunidad autónoma de progreso o pasar a estar sometidos al sanchismo, con lo que eso significa, y en algunas comunidades autónomas lo saben muy bien. Decían antes los tertulianos que hoy ha habido un exceso de crítica quizá de Alfonso Fernández Mañueco y del Partido Popular contra Ciudadanos, y no tanto como el Partido Socialista, que parece que ha salido indemne. Hombre, evidentemente nos toca explicar lo que ha sucedido y los motivos que han provocado esta decisión, y en eso, desgraciadamente para nosotros, tiene mucho que ver. No Ciudadanos en sí, en su globalidad, sino algunos dirigentes de Ciudadanos que desgraciadamente dirigen ese partido, pero el ruido de fondo lo lleva generando el Partido Socialista desde hace mucho tiempo. La amenaza de moción de censura en esta comunidad autónoma no es nueva, porque el Partido Socialista lleva aireándola mucho tiempo. De hecho, recuerden ustedes que el 10 de marzo pasado el Partido Socialista, señor Luis Tudanca / señor Sánchez, interpusieron una moción de censura cuyo resultado fue obtener una tránsfuga de Ciudadanos hacia su partido. Desde entonces, desequilibrios, política barrio bajera y radicalismo para intentar crear el caldo de cultivo que justifique lo que era seguro que iba a ocurrir a partir del 10 de marzo y probable a partir de la aprobación o no de los presupuestos de Castilla y León esta semana. Por último, ¿tendrían cabida cargos de Ciudadanos en el Partido Popular, tal y como ocurrió en la Comunidad de Madrid? En el Partido Popular tienen cabida aquellos políticos y aquellos profesionales que tienen como único objetivo el bienestar de los ciudadanos de Castilla y León. Y en el Ciudadanos hemos encontrado, se lo he dicho antes, políticos y profesionales extraordinariamente cualificados en el servicio público. Dígame algún nombre, por ejemplo. Eso, perdone que me lo reserve. Vale, me lo imaginaba. Tiene aquí a 4 periodistas que habían vivido también una jornada maratoniana. Marta Bermejo. Sí, portavoz, a mí me gustaría preguntarle, no sé si piensa que a lo mejor los espectadores pueden tomar como una información contradictoria la que ahora mismo ha puesto sobre la mesa de que ahora lo que más le importa al Partido Popular es la situación sanitaria y la situación
económica cuando ha dejado un poco desprotegido a todos los castellanos y leoneses con esta cesión de las Cortes. Hablaba también de que eran los presupuestos más altos que había tenido Castilla y León, y a los primeros a lo mejor a los que se podía haber tildado de desleales ha sido al Partido Popular cuando el 6 de septiembre apoyaban esa proposición no de ley del Partido Socialista respecto a los centros sanitarios rurales. ¿No cree que en ese momento, cuando también estaba todo muy caldeado y se consiguió calmar las aguas en los despachos, no hubiera sido el momento ahora también de haber intentado apaciguarlo y llegar a un acuerdo que, recordamos, lo que pedía Ávila era un 0,25% del montante total de los presupuestos, y no llegar a esta situación? Pero mire, vamos a ver, el argumento del 0,25, ¿sabe cuánto ha significado la cesión del gobierno Sánchez a Esquerra Republicana en estos presupuestos? Un 0,1% del presupuesto, 250 millones de euros, bastante menos de la mitad de lo que estábamos hablando en Castilla y León. Pero el problema es que algunos lo pueden simplemente cuantificar, pero el problema es cualitativo. El problema es que un gobierno de España está dispuesto a hacer cesiones millonarias a un territorio a cambio de votos. Ese modelo para nosotros resulta inaceptable a nivel nacional, en relación con Esquerra Republicana, pero también a nivel autonómico en relación con este o con cualquier otro partido de ámbito local. Castilla y León no se puede construir sobre la base de cesiones a territorios, a partidos localistas. Nos ha costado mucho hacer Castilla y León, y Castilla y León avanzará única y exclusivamente desde la igualdad de todos y cada uno de los ciudadanos de Castilla y León, con independencia de dónde vivan. Si planteamos la política quitando a unos para dársela a otros, dependiendo de lo que aporten o no en votos, estaríamos haciendo un flaco favor, un muy flaco favor a los ciudadanos de Castilla y León. Ese es el modelo del señor Sánchez. No lo aceptamos. Por lo tanto, en absoluto lo vamos a aceptar en Castilla y León. Y eso era lo que teníamos sobre la mesa. No en sí 35 millones, que ya es una barbaridad. Fíjate, un detalle solamente. 35 millones, que era lo que estaba pidiendo por Ávila, es más de lo que el Gobierno de España consignaba en los presupuestos en inversiones para esa provincia. La Junta de Castilla y León, en su proyecto de presupuestos, ha consignado 70 millones de euros en inversiones para Ávila, la inversión más alta de la historia de Ávila. Pues bien, les resultó insuficiente a estos que nos querían presionar para obtener un beneficio que consideramos ilegítimo en relación con lo que debe de ser una forma de gobernar desde la igualdad en Castilla y León. Y a eso no estábamos dispuestos, y a eso sí estaba dispuesto, a nuestras espaldas, Ciudadanos. Casualmente, Ciudadanos, que gobierna en el Ayuntamiento de Ávila en coalición con ese partido al que me estoy refiriendo. Algunos lo podrán aceptar y lo consideran normal, lógico. Son esos que ceden a Bildu presos por votos, son esos que ceden a Esquerra en Netflix por votos, son esos que ceden al BNG liberaciones de autopistas por votos. Nosotros, nuestra forma de entender la política no es así. Repito, ¿podríamos haberlo aceptado? Por supuesto, pero no estábamos dispuestos a hacerlo. De esta respuesta se puede entender que entonces, de cara al próximo escenario que parece nos vamos a encontrar con muchos partidos provinciales como Soria ya, ¿ustedes tampoco van a pactar con ellos? Evidentemente. Vamos a ver, nosotros podemos hacer pactos puntuales, como lo hemos hecho, por ejemplo, con Por Ávila, pero que en ningún caso supongan la generación de un desequilibrio territorial. Hemos pactado presupuestos con Por Ávila, hemos pactado presupuestos con la UPL, estamos dispuestos a hacerlo con todos y cada uno de los partidos que se nos presenten de forma legítima en defensa de los intereses de un territorio, pero no aquellos que nos quieren hacer quebrar los principios básicos con los que construimos esta comunidad autónoma, como estaba desgraciadamente sucediendo con este partido. Y repito, sin margen a la negociación, porque alguno podría pensar, bueno, este era un planteamiento inicial, sujeto a negociación. Es que la posición era absolutamente maximalista. Era o esto o nada. Y así, evidentemente, es muy difícil negociar. Pero es que, peor aún, es que a medida que avanzaban los días, las posiciones, en vez de estar más cercanas, estaban más alejadas. Claro, ahora sabemos por qué. Lo hemos visto en la intervención de la señora Ana Sánchez. Ahora sabemos por qué. Lo hemos visto en las palabras de algún representante de Ciudadanos que decía, bueno, da igual cómo quede la votación, si se va a hacer, porque las consejerías de Ciudadanos se van a encargar de hacerlo. Oiga, esto es leal. Esto es leal. Y repito, esto anticipaba o podría anticipar lo que presumíamos, estábamos seguros iba a suceder a partir del 10 de marzo. Y es que no solo había una conjura presupuestaria, sino que también había algo más, una conjura en forma de moción de censura. Nacho Fernández. Del todo a la parte.
Lo procesal, que yo creo que es muy... Usted que es de Derecho, y el procesal es muy importante. Sin procesal no se aprueba. Efectivamente. Fundamental. Lo procesal. El día 9 de enero es la fecha máxima para poder presentar las candidaturas, entiendo. Correcto. Si pequeños grupos se presentan como agrupaciones electorales, ¿cuál es el procedimiento que tienen para poder presentarse y cuál es la mecánica? En suma, le estoy preguntando, ¿les va a dar tiempo? Sinceramente, le voy a reconocer que me pilla usted. O sea, Si procesal lo aprobó. Sí, pero procesal hay procesal civil y procesal penal, y esto es procesal electoral. No estudié, lo siento mucho, en la Facultad de Derecho de Valladolid no había procesal electoral, aunque sí que se estudiaba la ley electoral general. Dicen que hace falta un número de firmas determinado. Sí, efectivamente. Vamos a ver, para la agrupación de electores, hablando en serio, hace falta un número de firmas que deben de ser después ratificadas por la Junta Electoral y eso validaría la posibilidad de presentar candidaturas no en forma de partidos políticos, sino en agrupación de electores. Lo que desconozco, y perdóneme, son los plazos. En cualquier caso, ¿le preocupa, señor de la Hoz, estas candidaturas tipo Soria ya, que hoy ha anunciado que va a concurrir a las elecciones autonómicas? Yo le soy sincero, a mí me preocupa que algunos quieran preocupa electoralmente, por supuesto. Me preocupa como ciudadano, que algunos puedan entender la política como un juego de obtención de beneficios territoriales. A mí me preocupa mucho la existencia de partidos que inicialmente fueron localistas, que después terminaron siendo regionalistas y han terminado después, por último, siendo independentistas. Yo creo que Castilla y León, España, se construye con partidos que tienen una visión mucho más amplia de la estrictamente local. Repito, esto no es un mercadeo en el cual yo constituyo una agrupación de electores para ver qué saco para mi provincia y a ver qué le puedo quitar a otras provincias en beneficio de la mía. Creo que en ese sentido lo que ha hecho que España sea hoy la democracia que es no son en absoluto partidos como Teruel existe o partidos independentistas o nacionalistas, son los grandes partidos que forjaron la transición. Maite. Buenas noches. Muy buenas. Estamos hablando mucho en términos económicos. Hablaba de que se había presentado el mejor presupuesto de la historia. Hablan de que se trata de evitar desequilibrios económicos. No sé si han pulsado la opinión del sector empresarial, porque unas elecciones anticipadas generan incertidumbre y sobre todo de cara también a las expectativas que ese sector tenía en esos presupuestos, sobre todo inversión, y a las expectativas de los fondos europeos, que en este momento es crucial. Y aunque prometan que nada más que se constituya el gobierno se aprobarán los presupuestos, claro, la incertidumbre es mayoría absoluta, socios, qué presupuestos, no sé. Sí. Eso, 2 puntos, el sector empresarial y sobre todo los fondos europeos. Mire, lo primero, por eso le decía antes que se han convocado elecciones, pero no se ha parado en la Junta de Castilla y León, en absoluto, ni lo vamos a hacer. Estamos en un momento crucial, no solo desde el punto de vista sanitario, antes hemos hablado de la Consejería de Sanidad, desde el punto de vista económico especialmente. Momento crucial para seguir generando riqueza y aprovechar de la mejor manera los fondos europeos en beneficio de nuestra economía, en definitiva, para crear empleo, y en eso estamos absolutamente dedicados. Sí, se han convocado elecciones, pero por supuesto seguimos trabajando. La herramienta de los presupuestos no la vamos a tener durante unos pocos meses. Ahora bien, eso en absoluto implica que en Castilla y León no se puedan ejecutar fondos comunitarios. Aquí y en España hemos estado tiempo sin presupuestos donde se ha ejecutado política empresarial, económica con fondos comunitarios. La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene un programa igual que el nuestro, sin presupuestos, para ejecutar los mismos en esa comunidad autónoma. Nos gustaría tener la herramienta de los presupuestos para ejecutar esos programas, pero también se pueden ejecutar si los mismos. Tendremos que aprobar un decreto de prórroga y algunas normas en forma de decreto que nos permitan agilizar el desarrollo de esos programas de inversión, esperando a que en marzo esperemos contar con unos nuevos presupuestos y tener la mayoría suficiente para no depender de nadie en su aprobación. ¿Pero han pulsado si ha existido esa incertidumbre en el sector empresarial? Al sector empresarial le gusta la estabilidad, evidentemente, y la estabilidad saben que se la ofrece en esta comunidad autónoma única y exclusivamente el Partido Popular, porque conocen la experiencia con el Gobierno de España y sus socios Frankenstein y la
inestabilidad que día a día están generando, como hemos visto en el ámbito no solo empresarial, pero también en el de las relaciones laborales, en general en el ámbito agrícola, en el ámbito de las infraestructuras. Es el proyecto, el modelo del señor Sánchez de la inestabilidad o la estabilidad que siempre ha ofrecido Alfonso Fernández Mañueco y que estamos dispuestos a seguir ofreciendo a los ciudadanos de Castilla y León. David Frontela. Sí, muy rápidamente, señor de la Hoz. Yo soy de los que sigo sin entender el ataque furibundo de esta mañana entre el presidente de la Junta y Ciudadanos, un partido que evidentemente en los próximos meses tendrá que demostrar muchas cosas de cara a los electores, porque las encuestas, y sin duda, no son halagüeñas para la formación. Y por Ávila, que por mucho que insista, desde luego la comparación con Esquerra Republicana, con Bildu, se hace difícil a ojos de los ciudadanos, evidentemente. ¿Han valorado ustedes que Vox y el Partido Socialista en estos momentos quizá hayan sido esas dos formaciones que evidentemente podían hacer posible una situación como la que usted describe, de gobierno Frankenstein, de gobierno en el caso de Castilla y León, además con tránsfugas, si es que esa moción de censura que dan por segura se llegara a producir en nuestra comunidad? ¿Por qué no le han explicado a los ciudadanos esa situación y sin embargo se han cerrado en esa bronca interna tan difícil de comprender para los ciudadanos? Porque nos importaba mucho más transmitir estabilidad e intentar simultáneamente mantenerla internamente en beneficio de los ciudadanos. Evidentemente la convivencia no ha sido pacífica, pero hemos intentado que la misma se trasladase a la opinión pública lo menos posible, en beneficio de los ciudadanos de Castilla y León. Pero esto ha terminado, desgraciadamente de forma abrupta, con algo que nosotros no podíamos aceptar, y era la cesión presupuestaria, la aprobación de unos presupuestos en contra de la voluntad del partido principal que sustenta el Gobierno, en perjuicio de los ciudadanos de Castilla y León. Pues Raúl de la Hoz, entiendo que va a ser una campaña distinta por muchos motivos, fundamentalmente también por la pandemia. Entiendo que no va a haber grandes actos, grandes mítines. Bueno, hay que ver cómo está el 27 de enero esta sexta ola, pero bueno, imagino que ya vislumbran que los actos van a ser mucho más reducidos y que esto no va a ser igual que otras veces, ¿no? Sí, y porque además las campañas van cambiando, no solo por las circunstancias excepcionales que el COVID impone, sino por el hecho de que cada vez nos comunicamos con los ciudadanos de forma más telemática y menos presencial. Las redes van a jugar un papel fundamental y vosotros, los medios de comunicación, por supuesto que también. Nos dirigiremos y nos acercaremos más y mejor a los ciudadanos a través de programas como este. Pues muchas gracias. Nacho Fernández quiere hacer una pregunta muy breve y le pido al señor de la Hoz que sea también una respuesta muy breve porque vamos mal de tiempo. Casi tanto una consideración, porque no se nos olvide, y es que tenemos una gran noticia para Castilla y León. ¿Cuál es que Castilla y León va a tener un protagonismo que nunca ha tenido? Porque vamos a tener unas elecciones en las que se va a hablar solo de Castilla y León. Y vamos a ser el centro del debate político nacional, lo que significa que a la hora de elaborar los programas electorales, los partidos políticos van a poder poner toda la carne del asador porque la novia en ese bautizo va a ser Castilla y León. Nunca se ha dado semejante caso y esa importancia a la catalana o a la vasca nos la tenemos que dar porque es un activo que los ciudadanos de Castilla y León tienen. Vamos a bailar este baile solos, no va a haber ninguna otra comunidad que ese día celebre elecciones y puestos en la almoneda vamos a pedir, que aquí todo el mundo pide. Va a ser el gran día de Castilla y León. Estoy completamente de acuerdo contigo. Es bueno que hablemos de Castilla y León, es bueno que Castilla y León sea protagonista y es excepcional que el resto de los españoles nos vean como lo que somos, una grandísima comunidad autónoma. Bueno, pues que pitemos mucho esos días. Gracias, señor de la Hoz, por estar aquí en Cuestión de Prioridades.